Se construyeron para ser los edificios más altos de la Tierra, un par de torres gargantuélicas que dominan la silueta del cielo de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Las Torres Petronas. Las majestuosas Torres Petronas se elevan a una altura espectacular de 88 pisos y 450 metros, casi medio kilómetro. Se tarda todo un mes en limpiar las 16.000 ventanas de una sola torre. En su interior viven y trabajan 10.000 personas. Es una ciudad en el cielo. Pero la construcción de las torres supuso un desafío sin paralelo. A cada paso surgieron problemas inesperados que amenazaron el proyecto. Se levantan en el corazón de la región de monzones torrenciales de Asia. El suelo sobre el que se construyeron no era de lecho rocoso, sino de sedimento inestable. Las torres tuvieron que fabricarse de hormigón en vez de acero ligero. Fue un proyecto emblemático y de alto riesgo, con unos plazos de ejecución enormemente ambiciosos. ¿Por qué se decidió llevarlo a cabo? La humanidad siempre ha anhelado llegar más alto, escalar más arriba. Los edificios grandiosos simbolizan el poder, el éxito y el liderazgo tecnológico. La era de los rascacielos se inició hace unos 100 años. Nueva York y Chicago compitieron por el título del edificio más alto del mundo. Cada torre gigantesca de cristal y acero que se levantaba era más alta que la anterior. Ahora vivimos en la era del mega rascacielos. Los edificios más altos de Nueva York eran las torres gemelas del World Trade Center, reconocidas en todo el planeta. Terminadas en 1977 alcanzaban los 417 metros. Pero no batieron el récord establecido en 1973 por la Torre Sears de Chicago, que era la máxima expresión del orgullo nacional y empresarial. La razón principal por la que la gente construye edificios altos es el ego. Se hace para diferenciarse de los demás. Es el orgullo. El ego. Siempre había sido un concurso estadounidense. Chicago había mantenido el título durante 2 décadas. Nadie se había atrevido a desafiarlo. Pero entonces un nuevo país se sumó a la carrera. El sudeste asiático inició la década de los 90 con la aparición de las mayores economías emergentes del mundo, los tigres de Oriente, hambrientos de éxito. Querían demostrar al mundo que existían. Un país entre todos ellos, Malasia, quiso colocarse en el mapa rompiendo el monopolio estadounidense de la construcción de megaedificios. Su primer ministro, Mahathir Mohamad, había convertido la nación en una potencia regional con visión de futuro. Estaba decidido a obtener el reconocimiento global y se fijó un reto que lo lograría. De los 5 países del sudeste asiático, Malasia era el menos conocido. Así que para que el mundo supiese que estábamos aquí, que habíamos llegado, necesitábamos algo espectacular y creímos que un edificio alto cumpliría esa función. Pero rozar los límites de la técnica significaba asumir grandes riesgos. El símbolo del orgullo nacional podría transformarse con facilidad en el espectro de la humillación nacional. Todo empezó en 1991. El solar del hipódromo de Kuala Lumpur estaba a punto de convertirse en el emblema de la nueva Malasia. El plan consistía en construir un par de rascacielos gigantes para alojar la compañía nacional petrolífera malaya, Petronas, que era la empresa más grande del país. Transformarían el aspecto de la capital. Pero había un problema. El primer ministro quería que fuesen altas y a la vez de estilo malayo, y eso no era fácil. La arquitectura tradicional malaya es decididamente horizontal. César Pelli ya era uno de los mejores arquitectos del mundo, con cerca de medio siglo de experiencia en el diseño de rascacielos, pero sabía que este era diferente. Querían un edificio malayo. Eso era muy importante para ellos.
Pero les pregunté lo que entendían por estilo malayo y no supieron responderme. Pronto descubrió que cuando decían malayo se referían a islámico, y que el arte islámico es tremendamente singular. Como la ley islámica prohíbe las imágenes humanas, utiliza diseños geométricos como círculos, plantas o letras del alfabeto. Creo que me leí todos los libros de arte islámico que se han publicado. Reunimos montones de ellos. Pero ¿cómo se traduce todo eso en un rascacielos? A Peli se le ocurrió un diseño revolucionario en 2 torres unidas a media altura por un puente que simbolizaba la puerta de la nueva Malasia, algo que nadie había intentado antes. Peli viajó a Malasia para presentar su idea a las autoridades implicadas. Les encantó el concepto. Pero el primer ministro no le pareció lo suficientemente malayo. Peli modificó su diseño una y otra vez, pero se lo volvieron a rechazar. Parecía que el proyecto estaba maldito antes incluso de llegar a la mesa de dibujo. Entonces se produjo un avance repentino por parte de una fuente inesperada. El propio primer ministro tomó cartas en el asunto. Intenté plasmar mis ideas sobre el papel para proporcionarle un aspecto más malayo. Su idea era un plano de superficie basado en 2 estructuras cuadradas entrelazadas que en la simbología islámica representan el orden y la armonía. Por fin el primer ministro estaba contento, pero César Peli seguía teniendo un problema. El diseño no proporcionaba la superficie que se necesitaba. ¿Cómo podía satisfacer a la vez a la empresa y al primer ministro? La construcción de las Torres Petronas quedó paralizada en su fase de diseño. Al final, tras un proceso de 8 meses de negociaciones, el arquitecto César Peli presentó un proyecto que satisfizo a todo el mundo. Embelleció el plano de superficie con vieiras semicirculares que incrementaban el espacio sin afectar al simbolismo subyacente. Ya tenían los planos. Ahora solo faltaba materializarlos. El hombre al que se encomendó el mastodóntico desafío fue el ingeniero civil Charlie Thornton. Llevaba involucrado en el proyecto desde el principio y se había asegurado de que las ideas singulares de Peli pudiesen hacerse realidad. Thornton es un especialista en rascacielos, el mejor de los mejores, y tuvo que hacer honor a su reputación. Thornton se dio cuenta de que si elevaban las torres 15 metros más, superarían a la Torre Sears, el edificio más alto del mundo. El primer ministro preguntó si sería el edificio más alto del mundo. César Peli le respondió que sí. El primer ministro le preguntó si podía hacerlo y César me miró a mí y me dijo, Charlie, ¿podemos hacerlo? Yo le respondí, por supuesto. El primer ministro aprovechó la oportunidad de superar el récord del mundo. Las torres medirían 450 metros y serían el edificio más alto del planeta. Era un reto colosal. El plazo de ejecución era limitadísimo. Normalmente habrían tardado 8 años en construirse, pero el presupuesto de Malasia solo podía permitirse levantarlo en 6. Para mantener estimulados a los constructores, se estipuló que por cada día de retraso en la entrega tendrían que pagar 500.000 euros, 3,5 millones a la semana. Entonces los malayos hicieron algo muy poco habitual. Adjudicaron las contratas de las torres a 2 constructoras distintas. El primer ministro pensaba que la competencia ayudaría a cumplir los plazos. La presión era inmensa. Para cumplir los plazos, habría que trabajar ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la semana, con una carga de trabajo agotadora. Los malayos querían los mejores expertos para dirigir ambos equipos. Y por primera y última vez, tomaron una decisión prudente en un proyecto lleno de altibajos. Acudieron al lugar con cultura centenaria en materia de rascacielos, Nueva York. Estos son los hombres que se pusieron al frente de los equipos rivales. Ambos tenían una larga experiencia en construcción vertical, pero también tenían mucho que aprender sobre el estilo de trabajo malayo. El jefe de obra, Bob Pratt, estuvo a cargo de la Torre 1. Se corrió el rumor entre los ejecutivos de que se iba a llevar a cabo un megaproyecto y tendríamos que hacer las maletas y marcharnos a las selvas de Malasia para construir el edificio más alto del mundo. El rival de Pratt en la Torre 2 era el capataz John Dunsford. Estaba en Francia cuando recibió el encargo. Tienes que estar en Kuala Lumpur dentro de 2 días. Los 2 hombres y sus familias se mudaron a Malasia para quedarse durante 6 años.
El reloj presupuestario ya estaba contando el tiempo que les quedaba para terminar el proyecto. Pero se encontraron con que ni siquiera podían empezar. Chocaron con un obstáculo importante antes de vertir el primer cubo de hormigón. Había un problema con el subsuelo. Fue uno de esos momentos en los que sucede lo peor que te puedes imaginar. Los ingenieros descubrieron que nunca se había efectuado un estudio geológico de la zona. Se quedaron desconcertados. Necesitaban conocer con precisión la composición del subsuelo antes de empezar a trabajar. Se produjo un parón que costaba cientos de miles de euros cada día que se desperdiciaba. Los geólogos comenzaron a perforar cientos de agujeros en busca de muestras. Estaban buscando un lecho rocoso, algo sólido sobre lo que cimentar las enormes torres. Los resultados del estudio fueron desastrosos. Lo que descubrimos fue que no solo estábamos situados encima de piedra caliza descompuesta, sino que también al borde de un precipicio. En un lado del solar había piedra caliza sólida, pero el resto era roca blanda y quebradiza. Se hundiría bajo el enorme peso de 2 rascacielos de 88 pisos. Si los construían aquí, el suelo se inclinaría desigualmente hacia un lado y las torres se hundirían o se derrumbarían. El equipo podría terminar con las torres inclinadas de Malasia. Todo el proyecto estaba en peligro y el tiempo seguía corriendo mientras buscaban una solución. Tuvimos que renunciar a todas las ideas previas que teníamos. Las olvidamos y concebimos algo diferente. La idea de Charlie Thornton era extremadamente atrevida. Propuso trasladar el edificio 60 metros sobre el subsuelo más blando. Parecía una locura, pero tenía un fundamento muy claro. Planificaron introducir una serie de pilares enormes a 120 metros de profundidad hasta llegar al estrato duro de debajo. Entonces podrían construir su propio lecho rocoso encima. Los edificios iban a colocarse encima de un enorme colchón de cemento. Estaban a punto de clavar las torres al suelo con los cimientos más profundos del mundo. La construcción comenzó por fin a principios de 1993. La obra de cimentación fue una tarea ímproba en sí misma. Si el hormigón se secaba desigualmente, el colchón se agrietaría y se debilitaría gravemente su capacidad para sostener el edificio gigante que tendría encima. Así que tuvieron que vertir todo el hormigón de una sola vez. Eso significó que hubo que vertir hormigón ininterrumpidamente durante 52 horas, una carga de camión cada 2 minutos y medio. Eran los cimientos más grandes de la historia de Malasia. La logística era abrumadora. A su cargo estuvo Charlie Chileya. Como nunca se había hecho antes, estábamos tan impresionados que nos pusimos a trabajar frenéticamente. Durante las primeras 5 horas todo marchó bien. Entonces llegaron las lluvias a Kuala Lumpur. El equipo tuvo que reaccionar con rapidez. Contaban con la lluvia, pero no a esa escala. Eran lluvias tropicales torrenciales. El hormigón podía mojarse demasiado. Parecía que iban a fracasar ante el primer obstáculo. El más ínfimo desnivel a nivel del suelo podía traducirse en un enorme dolor de cabeza a 450 metros de altura. A menos que se tomaran medidas urgentes, los cimientos quedarían destrozados. Al equipo se le ocurrió una solución dramática. Cubrieron el solar entero con una carpa del tamaño equivalente a 56 carpas de circo. Gracias al paraguas más grande del mundo, al final los cimientos se terminaron con éxito. Nadie había vertido nunca tanto hormigón a la vez. Ese fue el primer récord que batieron las Torres Petronas. A principios de 1994, los equipos de ambas torres pudieron entrar en el solar y se inició la carrera hacia la cumbre. Fue una lucha encarnizada desde el principio. Nosotros salimos con ventaja. La Torre 1 se empezó primero. Bob Pratt empezó a trabajar en la Torre 1 con un mes de ventaja. Parecía que las posibilidades de John Dunsford de ganar el premio al edificio más alto se habían evaporado, pero se lo tomó con calma. No me decepcionó empezar con 30 días de retraso, era parte del plan. Y en 3 o 4 años de tu vida, 30 días no significan nada. Los constructores de ambas torres se encontraron con obstáculos desde el principio. Tuvieron serios problemas estructurales.
Los primeros meses de trabajo fueron un desastre. Nada salía bien. Los plazos fijaban que había que construir cada uno de los 88 pisos en solo 4 días. Ellos estaban tardando 8. La rivalidad era cada vez más patente. Fue cuando empezamos a ser conscientes del tiempo perdido frente a la otra torre. La diferencia estaba clara. La Torre 1 de Bob Pratt estaba ganando a la Torre 2 de John Dunsford. Avanzaban a buen ritmo y empezaron a sacarnos ventaja. Fue muy emocionante. Podías echarte atrás y ver cómo se alteraba la silueta del cielo de Malasia de una semana para otra. La velocidad era vital para poder cumplir con la fecha límite, pero el más mínimo error podría debilitar la estructura del edificio y arruinar el proyecto. El equipo se vio obligado a utilizar una nueva técnica de construcción, lo que elevaba aún más el riesgo de equivocaciones. Nadie había empleado antes ese método para levantar un mega rascacielos. Un rascacielos normal cuelga de un marco de acero construido con vigas que soportan el peso del edificio. El acero hizo posible que se construyeran los primeros rascacielos. Es extremadamente fuerte, pero a la vez ligeramente flexible, algo muy necesario para un edificio alto. Pero la industria de acero malaya no estaba muy desarrollada y si se importaba se dispararía el presupuesto. Lo que sí había en Malasia era enormes cantidades de hormigón. Era la única forma de construir las Petronas. No solo serían el edificio más alto del mundo, sino también el primero construido con un material que nunca se había utilizado a esa escala. Se trataba de una tecnología sin probar. En lugar de un marco de acero para sustentar el peso del edificio, las torres Petronas utilizaron un anillo de 16 pilares de hormigón unidos por vigas. Entre ellos tendrían que sostener 270.000 toneladas, 7 veces y media el peso del Titanic. Nadie lo había hecho nunca con hormigón. El hasta entonces edificio más alto de Malasia solo medía 250 metros. Las torres Petronas iban a medir casi el doble. El hormigón convencional se habría desintegrado bajo ese peso. Los ingenieros de Petronas necesitaron una fórmula nueva: hormigón que funcionase como acero. No solo debía ser fuerte, sino también tener el grado de flexibilidad necesario para un edificio altísimo. Chicago es la cuna del rascacielos. Cerca de allí está CTL, uno de los laboratorios de pruebas de hormigón más grandes del mundo. El más mínimo cambio en la receta del hormigón podría causar grandes diferencias de rendimiento ante la presión. Y las torres Petronas elevarían la presión hasta el punto de ruptura o incluso más allá. Y encima solo podían utilizar materiales que estuviesen disponibles en Malasia. Los ingredientes eran esenciales. Una pizca de más de algún material podría resultar desastrosa. En el laboratorio los científicos llevaron a cabo pruebas con los ingredientes más básicos: grava, agua y cemento. Empezaron con la receta que conocían, utilizando materiales malayos en las mismas cantidades que se empleaban en Estados Unidos. Había llegado el momento de la verdad. El hormigón para Petronas tenía que resistir casi 10.000 kilos de presión, que equivalen a la señal de 600 en este marcador. Esta pequeña columna de hormigón tenía que resistir el peso equivalente a 20 camiones. La presión del peso era enorme. Una medición de 200 en el marcador ni siquiera sostendría un edificio de 20 pisos. Y una de 350 no sostendría ni la mitad de las torres Petronas. Con eso no bastaba. Los magos del hormigón tuvieron que volver a la mesa de laboratorio. Rediseñaron la mezcla desde el principio. Hicieron algunos progresos, pero no lo suficientes para cumplir las exigencias del diseño de Petronas. Todo el proyecto dependía de la obtención de la mezcla adecuada. Probaron con aditivos tecnológicos como la sílica, un residuo de la fabricación de ordenadores que reducía las burbujas de aire del hormigón y lo reforzaba.
Era su última esperanza. Al final tuvieron éxito. El equipo recibió la noticia con entusiasmo. Habían conseguido su material súper resistente e iban a necesitarlo porque las torres Petronas de hormigón pesarían el doble que si fuesen de acero. Una vez resuelto el problema del hormigón, los equipos se volcaron de nuevo en la carrera contrarreloj. La construcción de cada planta era una pesadilla logística en que había que mover en perfecta armonía 2000 obreros, toneladas de material y equipo pesado. Fue un proceso muy complejo. Se construían los pilares de apoyo, se instalaba el suelo y se continuaba con el siguiente nivel, repitiendo el proceso una y otra vez. A medida que se elevaban los pisos, se trabajaba laboriosamente en la fachada del edificio, que era un verdadero rompecabezas de piezas encajables de 88 pisos. A pesar de la inmensa complejidad, las cosas parecían marchar bien. Entonces, se sometió a una inspección rutinaria una sección de hormigón súper resistente y no la superó. El hormigón que se estaba recibiendo no era lo bastante fuerte. Alguien había alterado la receta. Pero la pregunta más acuciante era si ya se habría instalado en el edificio algunas de las piezas defectuosas. Se interrumpieron las obras. Si seguían adelante con el hormigón inadecuado, los resultados podrían ser desastrosos. Krish Krishnaswamy se encargó de la difícil labor de comprobar que el hormigón cumpliera todos sus requisitos. Si para ello tenían que demoler el edificio, los costes significarían la quiebra financiera. Se produjeron un montón de malentendidos y de discusiones. Las investigaciones resultaron esperanzadoras. El hormigón defectuoso no se había instalado más que en un piso. Krish Krishnaswamy ordenó a los constructores que lo demoliesen y lo volviesen a levantar. Fue un día muy estresante. Se habían salvado por los pelos. Si no se hubiera descubierto la pieza de hormigón defectuosa, los resultados habrían sido inimaginables. Se mejoraron las instalaciones de inspección. El hecho de que en la obra existieran 3 fábricas de hormigón dificultaba las inspecciones, pero con una sola fábrica no habría bastado para cubrir la demanda. A partir de entonces se inspeccionaron concienzudamente todas las piezas de hormigón antes de vertirse en las torres. Se había perdido un tiempo precioso. Habían tenido que demoler parte de las torres antes de construirlas. Para el ingeniero jefe Charlie Thornton fue una operación embarazosa y cara. Nos dolió en nuestro orgullo y en nuestro sentido de la satisfacción. También nos dolió en el bolsillo. Lo más importante para ambos equipos de construcción era cumplir los plazos. Tenían que recuperar el tiempo urgentemente si no querían enfrentarse a cuantiosas multas. A medida que transcurría el tiempo, los dos equipos comenzaron a sentir cada vez más presión. El nivel de estrés era elevadísimo. Cuando empezamos a trabajar, nos quedó claro que algunos de los métodos de trabajo que habíamos asumido no eran los correctos y que si seguíamos por ese camino no terminaríamos a tiempo. Pero los retrasos no se limitaron al hormigón defectuoso. El proceso de instalación del suelo también estaba provocando un atasco. La instalación del solado era la parte del proceso de construcción que más tiempo y mano de obra consumía. En un edificio normal malayo se tardaba unos 10 días por planta. Además, como el solado ayuda a estabilizar el conjunto del edificio, no se puede proceder con el piso siguiente hasta que sea terminado. Wong Ching-fung dirigió uno de los equipos de instaladores del suelo. Eran totalmente conscientes de que estaban retrasando la obra. Yo trabajaba en la Torre 2 y competíamos contra el constructor de la Torre 1. Todas las mañanas, cuando íbamos a trabajar, nos fijábamos en lo que habían adelantado en la Torre 1 y lo comparábamos con la Torre 2. Rediseñaron el sistema de solado desde cero para agilizarlo. Consiguieron reducir el ciclo a 4 días, pero eso no facilitó las cosas. Todavía tenían que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y la sobrecarga de trabajo se hizo insoportable. La obra nunca dormía. Teníamos que trabajar 7 días a la semana. Fue lo único a lo que dedicamos nuestras vidas durante 2 años. El esfuerzo sobrehumano empezó a dar su fruto. El desarrollo de la obra se ajustó por fin a los plazos. La Torre 1 de Bob Pratt ya iba por el piso 64. La Torre 2 de John Dunsford iba un poco más atrás por el piso 60. La competición alcanzó su punto álgido.
Ya estaban a más de 300 metros de altura y dominaban a todos los demás edificios de la ciudad. El cansancio y el estrés causó algunos errores. La obra de las Torres Petronas era una de las más seguras del mundo, pero cuando se trabaja a 1/3 de kilómetro de altura, el más mínimo error puede ser fatal. A pesar de contar con las mejores medidas de seguridad, la altura era impresionante. Lo único que había entre los obreros y el inmenso vacío eran los frágiles andamios, los cascos y los cables de seguridad. Hasta los más veteranos se quedaban a veces paralizados por el miedo. Miré abajo, desde una altura de 42 pisos. Si me caía, no tendría escapatoria. A mediados de 1995 solo faltaban 18 meses para terminar. Cuando las torres cobraron forma, empezaron a dominar la silueta del cielo de Kuala Lumpur. La atención comenzó ahora a centrarse en los obreros que trabajaban en su interior. No bastaba con levantar los muros, ahora había que dotarles de vida interior. El complejo iba a consistir en oficinas, un centro comercial y un auditorio para 800 personas. El mayor reto era trasladar a donde querían ir las 10.000 personas que iban a utilizar el edificio a diario. Los ascensores ocupan mucho espacio que a las esbeltas Torres Petronas no les sobraba. Si se instalasen equipamientos similares a los de la Torre Sears, ocuparían una proporción enorme de la superficie de planta de las Petronas. Había que encontrar una solución radicalmente distinta. Para resolver el problema acudieron a Otis, la empresa que inventó el ascensor. Decidieron instalar ascensores de alta velocidad, pero no querían que funcionasen tan rápido como les gustaría, porque a los asiáticos no les gusta ir tan deprisa como a los estadounidenses. Y además necesitaban 4 veces más de espacio del que había disponible. Fue un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros. El movimiento de personas parecía el talón de Aquiles de las Torres Petronas. Entonces se les ocurrió una respuesta ingeniosamente sencilla. Utilizaron lo único que les sobraba a las Petronas: altura. Colocaron un ascensor encima de otro, ascensores de 2 pisos. Cuando la gente entraba en el edificio, elegía si quería ir a un piso par o impar. Para ir a un piso impar se quedaban en la planta baja y se subían al piso de abajo del ascensor. Para acceder a un piso par subían a la primera planta y se montaban en el piso de arriba del ascensor. Se instalaron 58 ascensores de 2 pisos para dar servicio a ambas torres. Y luego se dobló su capacidad mediante un sistema que empleaba 2 ascensores dobles en cada viaje. Un ascensor sin paradas trasladaba a los pasajeros a media altura, a lo que se llama la recepción del cielo. Y allí se cambiaban a otro ascensor local. En total nunca se tardaba más de 70 segundos en llegar a cualquier piso. Esta ingeniosa solución redujo a la mitad el espacio que ocupaban los ascensores. A finales de 1995 solo quedaba un año para que se cumpliese el plazo de ejecución. En la Torre 1, Bob Pratt sacaba una ventaja de 2 pisos a John Dulsford en la Torre 2. Iban 72 a 70. Iba ganando la carrera desde el principio. Estaban cumpliendo a tiempo los plazos. Y ya se veía el final del túnel cuando se produjo un desastre. Con un mega edificio de esta escala, los progresos se supervisaban concienzudamente. Bob Pratt estaba a punto de recibir malas noticias. El periodo más estresante para mí y para el equipo fue cuando el edificio alcanzó la planta 72. Nuestro supervisor nos vino a ver un día y nos dijo: creo que tenemos un pequeño problema. Tan pequeño que solo medía 25 milímetros. Había pasado lo peor. La Torre 1 no estaba recta. Se salía de la vertical 25 milímetros. Y lo que es peor, la noticia se filtró. Se trataba de un proyecto público y no solo estaba en entredicho la integridad estructural del edificio. Las Torres Petronas eran un símbolo de prestigio y no podían exponerse a semejante humillación. Si el equipo de Bob continuaba trabajando, la desviación de la vertical aumentaría cada vez más. No sabían qué hacer. Hasta el clima pareció conjurarse en su contra.
Nos retrasaba todas las tardes. Después de llevar toda la mañana trabajando, todos los días, hacia media tarde, se producía el típico diluvio malayo de Kuala Lumpur. La gente corría a ponerse a cubierto y los obreros abandonaban la obra. No sabíamos qué hacer para solucionarlo ni cómo íbamos a terminar la torre. El equipo de la Torre 1 estaba a punto de sucumbir a la desesperación. No obstante, empezaron a corregir cuidadosamente el problema de enderezar el edificio hacia la vertical. Cada uno de los 16 pisos siguientes se construyó ligeramente inclinado hacia la vertical con una desviación apenas visible de 2 milímetros. Hubo que recalcular los planos. Fue un contratiempo que Bob Pratt no podía permitirse. Tenía a John Dunsford en los talones. La carrera estaba recalentándose a medida que llegaban al sprint final. La Torre 2 podía alcanzar a la Torre 1. La distancia se acortaba día a día. Podíamos comprobarla con los prismáticos. Las dos torres ya tenían 80 pisos, pero la seguridad de los rascacielos se convertiría en la siguiente pesadilla de ambos equipos. Las Torres Petronas ya eran el edificio más alto de Asia, incluso inacabadas, y el símbolo del orgullo nacional de Malasia. Pero un suceso horrible que se produjo a 15.000 kilómetros de distancia convirtió su altura en una fuente de vulnerabilidad. En Oklahoma, en abril de 1995, Timothy McVeigh aparcó una furgoneta llena de explosivos junto al edificio federal Murrah, construido de hormigón. La explosión puso al mundo en alerta frente al terrorismo. Se hizo evidente que todos los edificios públicos estaban indefensos frente a esa amenaza, especialmente los más prestigiosos como las Torres Petronas. El atentado de Oklahoma obligó a los constructores de las Petronas a volver a la mesa de dibujo. Tuvieron que replantear urgentemente las medidas de seguridad del edificio. El primer punto débil estaba justo debajo del edificio, donde una bomba podría causar los mayores daños. Originalmente las torres contaban con 3 niveles de aparcamiento subterráneo. Ahora la gente aparcaría debajo del centro comercial. Los sistemas de seguridad y de suministro se sacaron del edificio y se trasladaron a un lugar escondido en alguna parte de Kuala Lumpur. Pero todavía quedaban más malas noticias. El daño que se había producido en Oklahoma era muy superior al que se esperaba que podía producir una bomba casera. El fallo de uno de los pilares del edificio contiguo a la bomba hizo que se derrumbase toda la fachada. Las Petronas estaban construidas sobre pilares de hormigón similares. El equipo tenía que averiguar si sus enormes torres eran igual de vulnerables. Era un problema muy grave. Con 80 pisos de altura levantados, era demasiado tarde para rediseñar las torres. Los cálculos de emergencia dieron un resultado sorprendente. Demostraron que las Torres Petronas no solo habrían resistido una explosión como la de Oklahoma, sino que cada una podía permitirse perder 3 de los 16 pilares principales que las sostenían. El penoso proceso de diseño y el compromiso de calidad habían tenido como efecto una estructura impresionantemente estable. Podían estar satisfechos de la resistencia del edificio en caso de atentado, pero la seguridad de sus ocupantes seguía siendo un problema. El fuego es la pesadilla que ronda a todos los diseñadores de edificios altos. Tenían que concebir un modo de evacuar a la gente rápido. Si no lo lograban, podría producirse un desastre. En 2003, en el centro de Chicago, los trabajadores del edificio de la oficina del condado de Cook sabían que no tenían que utilizar los ascensores en caso de incendio. Pero no les sirvió de gran ayuda, porque la escalera de emergencia estaba llena de humo. Como no existía ruta de escape alternativa, fallecieron 6 personas. El equipo de las Petronas tenía que asegurarse de que un posible incendio no dejase atrapados a los ocupantes de los pisos superiores, donde no llegan las escalerillas de los bomberos. Pero tenían a su disposición 2 torres. Si lograban que los 2 edificios funcionasen como uno solo, cada torre podría actuar como vía de escape de la otra. Pero había una distancia de 60 metros entre ambas.
La solución fue la innovación más sorprendente del arquitecto Pelli. El puente sobre el cielo fue la parte más brillante de todo el diseño. El puente significaba que en caso de emergencia, la gente de una torre podía escapar por la otra. Partía por la mitad la necesidad de escaleras. En el pasado solo se habían construido puentes similares cerca del suelo. Era un concepto muy atrevido e innovador. El puente sobre el cielo logró que las torres fuesen reconocibles instantáneamente en todo el globo. Fue el toque final del arquitecto César Pelli a su puerta del futuro. También fue una pesadilla para los ingenieros. Todos los edificios altos se mueven con el viento. Si las torres fueran independientes no importaría, pero con un puente fijo uniéndolas, los movimientos podrían tener efectos catastróficos. El equipo necesitaba que las torres se movieran lo menos posible. Esa fue la tarea de Charlie Thornton. Hay muchos edificios altos en los que cuando entras en el cuarto de baño y te fijas en el agua de la taza del inodoro, notas que se mueve, porque el edificio está oscilando. Las pruebas efectuadas en el túnel de viento demostraron que las Petronas iban a ser uno de los rascacielos más estables que se han construido. El uso de miles de toneladas de hormigón había causado graves quebraderos de cabeza respecto a su peso durante las fases de diseño y construcción, pero ahora ese mismo peso reducía significativamente la oscilación. Aún así, las torres se moverían algo y no podía hacerse nada para evitarlo. Pero se les ocurrió una solución ingeniosa. Unos soportes enormes permitirían que el puente se moviese libremente y a la vez lo mantendrían anclado firmemente entre ambas torres. John Dunsford, el jefe del equipo de la Torre 2, recibió el encargo del puente y tuvo que izar la colosal estructura y colocarla en su sitio. Bob Pratt, de la Torre 1, se alegró de no estar en su pellejo. Pesaba 400 toneladas, más que un Boeing 747. Y teníamos que izarlas por el aire. Nos alegramos de que se lo encargaran a ellos. No queríamos más quebraderos de cabeza. Dependían del puente sobre el cielo para que el edificio fuese seguro. Si no podían colocarlo en su sitio, las torres serían una potencial ratonera para miles de personas. El equipo no podía permitirse que la operación de izado fallase. El propio primer ministro presenció la operación, al igual que el resto del mundo, gracias a los medios de comunicación internacionales. ¿Serían capaces de levantar el famoso puente? Si algo marchaba mal, sería un espectáculo bochornoso. John Dunsford decidió montar el puente sobre el suelo e izarlo a su posición en una sola pieza. Fue una pesadilla logística. El equipo de la Torre 2 se inspiró en las técnicas de construcción de puentes, que era lo más parecido a lo que podían recurrir. Izaron el puente mediante 16 gatos hidráulicos. Comenzaron a las 8:30 de la mañana con el objetivo de ascender los 170 metros y acabar la instalación en un máximo de 20 horas. Fue un proceso penosamente lento y plagado de peligros. Tras cada izado, de solo 30 centímetros a la vez, había que desatar los cables y reposicionar los gatos. La mañana que íbamos a levantar el puente, acudieron las televisiones locales, todos los dignatarios y un montón de público. Cuando empezamos y subimos 30 centímetros el primer gato, todos se quedaron extasiados, preguntándose por qué no seguíamos. Creían que íbamos a izarlo del tirón. El equipo, a diferencia de la prensa, estaba entusiasmado con el proceso. Pero entonces sucedió lo inimaginable. En el intenso clima tropical de Kuala Lumpur es frecuente que se produzcan rayos. Ese día esperaban poder librarse de ellos. Todos los días anochece hacia las 7 de la tarde. Habíamos planeado acabar hacia las 8. Pero se produjo una tormenta y cayó un rayo. Todos los sistemas de control se apagaron, al igual que todas las luces. Nos quedamos colgados. No sabíamos qué hacer. La obra quedó sumida en la oscuridad mientras el gigantesco puente colgaba en el vacío. Fue una pesadilla pensar que las 800 piezas que componían el puente podían empezar a caerse de una en una entre las dos torres. Los electricistas trabajaron urgentemente para reparar el sistema. El tiempo seguía corriendo. Al final consiguieron arreglarlo, pero ya había pasado un día más.
Y justo cuando creyeron que iban a culminar la operación, cayó un segundo rayo. El puente estaba a tan solo 7 metros de su destino. Pero el mal tiempo seguía cebándose en el puente de las Petronas. Las grúas se quedaron atascadas 3 veces por culpa de los rayos. Y 3 veces se quemaron los circuitos de control. Las 20 horas previstas inicialmente se transformaron en 36 horas al borde del ataque de nervios. Estaban a punto de lograrlo, pero no lo conseguían. Al final, el mal tiempo les concedió un ansiado descanso. El puente alcanzó por fin su destino a 170 metros de altura. Había llegado el momento de la verdad. ¿Habrían efectuado bien los cálculos? ¿Encajaría el puente en su gigantesco soporte? Finalmente, todo salió bien. El puente encajó a la perfección. Todos respiraron aliviados. La gente se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Yo, que soy el típico estadounidense, les dije, vamos a la Torre 1. John y su equipo se apresuraron a cruzar el puente. Los últimos 3 metros eran vigas de acero sin revestir y luego había un espacio de 1 metro sobre un vacío de 170 metros. Lo saltaron y fueron las primeras personas que cruzaron entre las 2 torres. Las Petronas eran ya uno de los edificios más seguros del mundo. El espectacular puente sobre el cielo garantizaba una vía de escape a través de la otra torre. La emocionante carrera entre las 2 torres Petronas para ser el edificio más alto de la Tierra entró en su fase final. En diciembre de 1995 solo quedaban 2 semanas para terminar el exterior. El concurso había cambiado de cariz. Desde el principio, John Dunsford iba retrasado con la Torre 2, pero ahora era Bob Pratt quien se encontraba en segundo lugar. Pero acabar el piso 88 no significaba el fin de la carrera. Las torres Petronas todavía no eran tan altas como la Torre Sears de Chicago, el edificio más alto del mundo. Faltaba un toque final para coronar el proyecto: los pináculos. Los pináculos otorgarían a las Petronas el título de edificio más alto del mundo. El cálculo oficial incluía la altura de las agujas, mientras que las antenas de lo alto de la Torre Sears no contaban. Los pináculos eran unas estructuras gigantescas, unas columnas de acero de 60 metros con una altura de 15 pisos que acababan con una esfera en la punta. Fueron fabricados en el extranjero, uno en Corea y otro en Japón. El pináculo japonés, destinado a la Torre 1 de Bob Pratt, no se entregó a tiempo. Pero no importó, porque los malayos detuvieron la carrera. Para producir el máximo impacto en el público, se planeó izar los 2 pináculos a la vez. Fue una decisión consciente que tomamos. Queríamos que ambos pináculos se colocasen a la vez. Pero las cosas no sucedieron como estaban planeadas. Decidido a ser el primero, John Dunsford no cumplió las órdenes. La Torre 2 hizo trampas. Apenas hubo conversaciones entre los equipos de ambas torres sobre los pináculos. Yo no le pregunté a Bob lo que iba a hacer él, ni le conté lo que iba a hacer yo. Bob Pratt ignoraba lo que estaba a punto de ocurrir. John Dunsford tenía un plan secreto para llegar el primero a la cima. Su equipo construyó el pináculo entero dentro de la torre, escondido a la vista. Nadie supo lo que iban a hacer hasta que fue demasiado tarde para detenerlos. En su equipo se respiraba un ambiente electrizante. Yo dije, la próxima vez que la veáis será más alta que la Torre Sears. Volvimos a bajar y 45 minutos después ya era la más alta. Efectuaron el izado al amparo de la oscuridad. La Torre 2 se convirtió en el edificio más alto del mundo. Llamé a Bob y le dejé un mensaje. Le dije, hola Bob, solo quería decirte que son las 3 de la mañana. Y ya somos más altos que la Torre Sears. Tenemos el edificio más alto del mundo. Fue una gran victoria para la Torre 2. La Torre 1 celebró su terminación una semana después. El título de edificio más alto del mundo estaba en posesión de Kuala Lumpur. Lo habían conseguido en el plazo límite de 6 años y les habían sobrado algunos días. Fue un logro impresionante. Las torres tuvieron un éxito inmediato. Creo que las torres Petronas son absolutamente espectaculares. Su silueta única e inspiradora se ha convertido en el símbolo del país y de toda la región. Eso era lo que yo esperaba.
Que las torres de Kuala Lumpur fuesen para Malasia, lo que la Torre Eiffel de París es para Francia. Tal y como soñaba el primer ministro, las torres colocaron a Malasia en el mapa irremisiblemente. Siempre que la gente vea el edificio lo identificará con Malasia. Las Torres Petronas han superado los elementos más hostiles de la naturaleza y todo un catálogo de desafíos monumentales que podrían haber arruinado el proyecto. La gente que trabajó en ellas se enfrentó a la rivalidad y los conflictos con una valentía y un esfuerzo incansable. Los hombres y mujeres que contribuyeron a levantarlas nunca olvidarán lo que lograron. Los temores no se han desvanecido. Aunque se están construyendo nuevos edificios que desafiarán el título de las Petronas, los peligros de las estructuras superaltas se hacen más evidentes cada día. Los sucesos del 11 de septiembre cuestionaron la seguridad de este tipo de edificios emblemáticos. En la actualidad parecen tan vulnerables como prestigiosos. Pero el futuro de las Torres Petronas como icono global está garantizado. Son unos edificios sin igual, tanto por fuera como por dentro. Los riesgos de 6 años de batallas han dado fruto. Las Torres Petronas han logrado convertirse en una megaestructura única y gloriosa. Se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Yo, que soy el típico estadounidense, les dije, vamos a la Torre 1. John y su equipo se apresuraron a cruzar el puente. Los últimos 3 metros eran vigas de acero sin revestir y luego había un espacio de 1 metro sobre un vacío de 170 metros. Lo saltaron y fueron las primeras personas que cruzaron entre las dos torres. Las Petronas eran ya uno de los edificios más seguros del mundo. El espectacular puente sobre el cielo garantizaba una vía de escape a través de la otra torre. La emocionante carrera entre las dos Torres Petronas para ser el edificio más alto de la Tierra entró en su fase final. En diciembre de 1995 solo quedaban 2 semanas para terminar el exterior. El concurso había cambiado de cariz. Desde el principio, John Dunsford iba retrasado con la Torre 2, pero ahora era Bob Pratt quien se encontraba en segundo lugar. Pero acabar el piso 88 no significaba el fin de la carrera. Las Torres Petronas todavía no eran tan altas como la Torre Sears de Chicago, el edificio más alto del mundo. Faltaba un toque final para coronar el proyecto: los pináculos. Los pináculos otorgarían a las Petronas el título de edificio más alto del mundo. El cálculo oficial incluía la altura de las agujas, mientras que las antenas de lo alto de la Torre Sears no contaban. Los pináculos eran unas estructuras gigantescas, unas columnas de acero de 60 metros con una altura de 15 pisos, que acababan con una esfera en la punta. Fueron fabricados en el extranjero, uno en Corea y otro en Japón. El pináculo japonés, destinado a la Torre 1 de Bob Pratt, no se entregó a tiempo. Pero no importó, porque los malayos detuvieron la carrera. Para producir el máximo impacto en el público, se planeó izar los 2 pináculos a la vez. Fue una decisión consciente que tomamos. Queríamos que ambos pináculos se colocasen a la vez. Pero las cosas no sucedieron como estaban planeadas. Decidido a ser el primero, John Dunsford no cumplió las órdenes. La Torre 2 hizo trampas. Apenas hubo conversaciones entre los equipos de ambas torres sobre los pináculos. Yo no le pregunté a Bob lo que iba a hacer él, ni le conté lo que iba a hacer yo. Bob Pratt ignoraba lo que estaba a punto de ocurrir. John Dunsford tenía un plan secreto para llegar el primero a la cima. Su equipo construyó el pináculo entero dentro de la torre, escondido a la vista. Nadie supo lo que iban a hacer hasta que fue demasiado tarde para detenerlos. En su equipo se respiraba un ambiente electrizante. Yo dije, la próxima vez que la veáis será más alta que la Torre Sears. Volvimos a bajar y 45 minutos después ya era la más alta. Efectuaron el izado al amparo de la oscuridad. La Torre 2. Cuando la gente entraba en el edificio, elegía si quería ir a un piso par o impar. Para ir a un piso impar se quedaban en la planta baja y se subían al piso de abajo del ascensor. Para acceder a un piso par subían a la primera planta y se montaban en el piso de arriba del ascensor.
se instalaron 58 ascensores de 2 pisos para dar servicio a ambas torres. Y luego se dobló su capacidad mediante un sistema que empleaba 2 ascensores dobles en cada viaje. Un ascensor sin paradas trasladaba a los pasajeros a media altura, a lo que se llama la recepción del cielo. Y allí se cambiaban a otro ascensor local. En total nunca se tardaba más de 70 segundos en llegar a cualquier piso. Esta ingeniosa solución redujo a la mitad el espacio que ocupaban los ascensores. A finales de 1995 solo quedaba un año para que se cumpliese el plazo de ejecución. En la Torre 1, Bob Pratt sacaba una ventaja de 2 pisos a John Dunsford en la Torre 2. Iban 72-70. Iba ganando la carrera desde el principio. Estaban cumpliendo a tiempo los plazos. Y ya se veía el final del túnel cuando se produjo un desastre. Con un mega edificio de esta escala, los progresos se supervisaban concienzudamente. Bob Pratt estaba a punto de recibir malas noticias. El periodo más estresante para mí y para el equipo fue cuando el edificio alcanzó la planta 72. Nuestro supervisor nos vino a ver un día y nos dijo: creo que tenemos un pequeño problema. Tan pequeño que solo medía 25 milímetros. Había pasado lo peor. La Torre 1 no estaba recta. Se salía de la vertical 25 milímetros. Y lo que es peor, la noticia se filtró. Se trataba de un proyecto público y no solo estaba en entredicho la integridad estructural del edificio. Las Torres Petronas eran un símbolo de prestigio y no podían exponerse a semejante humillación. Si el equipo de Bob continuaba trabajando, la desviación de la vertical aumentaría cada vez más. No sabían qué hacer. Hasta el clima pareció conjurarse en su contra. Nos retrasaba todas las tardes. Después de llevar toda la mañana trabajando, todos los días, hacia media tarde, se producía el típico diluvio malayo de Kuala Lumpur. La gente corría a ponerse a cubierto y los obreros abandonaban la obra. No sabíamos qué hacer para solucionarlo ni cómo íbamos a terminar la torre. El equipo de la torre en su sitio, las torres serían una potencial ratonera para miles de personas. El equipo no podía permitirse que la operación de izado fallase. El propio primer ministro presenció la operación, al igual que el resto del mundo, gracias a los medios de comunicación internacionales. ¿Serían capaces de levantar el famoso puente? Si algo marchaba mal, sería un espectáculo bochornoso. John Dunsford decidió montar el puente sobre el suelo e izarlo a su posición en una sola pieza. Fue una pesadilla logística. El equipo de la Torre 2 se inspiró en las técnicas de construcción de puentes, que era lo más parecido a lo que podían recurrir. Izaron el puente mediante 16 gatos hidráulicos. Comenzaron a las 8:30 de la mañana con el objetivo de ascender los 170 metros y acabar la instalación en un máximo de 20 horas. Fue un proceso penosamente lento y plagado de peligros. Tras cada izado, de solo 30 centímetros a la vez, había que desatar los cables y reposicionar los gatos. La mañana que íbamos a levantar el puente, acudieron las televisiones locales, todos los dignatarios y un montón de público. Cuando empezamos y subimos 30 centímetros el primer gato, todos se quedaron extasiados, preguntándose por qué no seguíamos. Creían que íbamos a izarlo del tirón. El equipo, a diferencia de la prensa, estaba entusiasmado con el proceso. Pero entonces sucedió lo inimaginable. En el intenso clima tropical de Kuala Lumpur es frecuente que se produzcan rayos. Ese día esperaban poder librarse de ellos. Todos los días anochece hacia las 7 de la tarde. Habíamos planeado acabar hacia las 8. Pero se produjo una tormenta y cayó un rayo. Todos los sistemas de control se apagaron, al igual que todas las luces. Nos quedamos colgados. No sabíamos qué hacer.
La obra quedó sumida en la oscuridad mientras el gigantesco puente colgaba en el vacío. Fue una pesadilla pensar que las 800 piezas que componían el puente podían empezar a caerse de una en una entre las dos torres. Los electricistas trabajaron urgentemente para reparar el sistema. El tiempo seguía corriendo. Al final, consiguieron arreglarlo, pero ya había pasado un día más. Y justo cuando creyeron que iban a culminar la operación, cayó un segundo rayo. El puente estaba a tan solo 7 metros de su destino. Pero el mal tiempo seguía cebándose en el puente de las Petronas. El condado de Cook sabían que no tenían que utilizar los ascensores en caso de incendio. Pero no les sirvió de gran ayuda, porque la escalera de emergencia estaba llena de humo. Como no existía ruta de escape alternativa, fallecieron 6 personas. El equipo de las Petronas tenía que asegurarse de que un posible incendio no dejase atrapados a los ocupantes de los pisos superiores, donde no llegan las escalerillas de los bomberos. Pero tenían a su disposición 2 torres. Si lograban que los 2 edificios funcionasen como uno solo, cada torre podría actuar como vía de escape de la otra. Pero había una distancia de 60 metros entre ambas. La solución fue la innovación más sorprendente del arquitecto Pelli. El puente sobre el cielo fue la parte más brillante de todo el diseño. El puente significaba que en caso de emergencia, la gente de una torre podía escapar por la otra. Partía por la mitad la necesidad de escaleras. En el pasado solo se habían construido puentes similares cerca del suelo. Era un concepto muy atrevido e innovador. El puente sobre el cielo logró que las torres fuesen reconocibles instantáneamente en todo el globo. Fue el toque final del arquitecto César Pelli a su puerta del futuro. También fue una pesadilla para los ingenieros. Todos los edificios altos se mueven con el viento. Si las torres fueran independientes no importaría, pero con un puente fijo uniéndolas, los movimientos podrían tener efectos catastróficos. El equipo necesitaba que las torres se movieran lo menos posible. Esa fue la tarea de Charlie Thornton. Hay muchos edificios altos en los que cuando entras en el cuarto de baño y te fijas en el agua de la taza del inodoro, notas que se mueve, porque el edificio está oscilando. Las pruebas efectuadas en el túnel de viento demostraron que las Petronas iban a ser uno de los rascacielos más estables que se han construido. El uso de miles de toneladas de hormigón había causado graves quebraderos de cabeza respecto a su peso durante las fases de diseño y construcción, pero ahora ese mismo peso reducía significativamente la oscilación. Aún así, las torres se moverían algo y no podía hacerse nada para evitarlo. Pero se les ocurrió una solución ingeniosa. Unos soportes enormes permitirían que el puente se moviese libremente y a la vez lo mantendrían anclado firmemente entre ambas torres. John Dunsford, el jefe del equipo de la Torre 2, recibió el encargo del puente y tuvo que izar la colosal estructura y colocarla en su sitio. Bob Pratt, de la Torre 1, se alegró de no estar en su pellejo. Consistía en construir un par de rascacielos gigantes para alojar la Compañía Nacional Petrolífera Malaya, Petronas, que era la empresa más grande del país. Transformarían el aspecto de la capital. Pero había un problema. El primer ministro quería que fuesen altas y a la vez de estilo malayo, y eso no era fácil. La arquitectura tradicional malaya es decididamente horizontal. César Pelli ya era uno de los mejores arquitectos del mundo, con cerca de medio siglo de experiencia en el diseño de rascacielos, pero sabía que este era diferente. Querían un edificio malayo. Eso era muy importante para ellos. Pero les pregunté lo que entendían por estilo malayo y no supieron responderme. Pronto descubrió que cuando decían malayo se referían a islámico, y que el arte islámico es tremendamente singular. Como la ley islámica prohíbe las imágenes humanas, utiliza diseños geométricos como círculos, plantas o letras del alfabeto.
Creo que me leí todos los libros de arte islámico que se han publicado. Reunimos montones de ellos. Pero ¿cómo se traduce todo eso en un rascacielos? A Peli se le ocurrió un diseño revolucionario en 2 torres unidas a media altura por un puente que simbolizaba la puerta de la nueva Malasia, algo que nadie había intentado antes. Peli viajó a Malasia para presentar su idea a las autoridades implicadas. Les encantó el concepto. Pero el primer ministro no le pareció lo suficientemente malayo. Peli modificó su diseño una y otra vez, pero se lo volvieron a rechazar. Parecía que el proyecto estaba maldito antes incluso de llegar a la mesa de dibujo. Entonces se produjo un avance repentino por parte de una fuente inesperada. El propio primer ministro tomó cartas en el asunto. Intenté plasmar mis ideas sobre el papel para proporcionarle un aspecto más malayo. Su idea era un plano de superficie basado en 2 estructuras cuadradas entrelazadas que en la simbología islámica representan el orden y la armonía. Por fin el primer ministro estaba contento, pero César Peli seguía teniendo un problema. El diseño no proporcionaba la superficie que se necesitaba. ¿Cómo podía satisfacer a la vez a la empresa y al primer ministro? La construcción de las Torres Petronas quedó paralizada en su fase de diseño. Al final, tras un proceso de 8 meses de negociaciones, el arquitecto César Peli presentó un proyecto que satisfizo a todo el mundo. Embelleció el plano de superficie con vieiras semicirculares que incrementaban el espacio sin afectar al simbolismo subyacente. Ya tenían los planos. Ahora solo faltaba materializarlos. Durante las primeras 5 horas todo marchó bien. Entonces llegaron las lluvias a Kuala Lumpur. El equipo tuvo que reaccionar con rapidez. Contaban con la lluvia, pero no a esa escala. Eran lluvias tropicales torrenciales. El hormigón podía mojarse demasiado. Parecía que iban a fracasar ante el primer obstáculo. El más ínfimo desnivel a nivel del suelo podía traducirse en un enorme dolor de cabeza a 450 metros de altura. A menos que se tomaran medidas urgentes, los cimientos quedarían destrozados. Al equipo se le ocurrió una solución dramática. Cubrieron el solar entero con una carpa del tamaño equivalente a 56 carpas de circo. Gracias al paraguas más grande del mundo, al final los cimientos se terminaron con éxito. Nadie había vertido nunca tanto hormigón a la vez. Ese fue el primer récord que batieron las Torres Petronas. A principios de 1994, los equipos de ambas torres pudieron entrar en el solar y se inició la carrera hacia la cumbre. Fue una lucha encarnizada desde el principio. Nosotros salimos con ventaja. La Torre 1 se empezó primero. Bob Pratt empezó a trabajar en la Torre 1 con un mes de ventaja. Parecía que las posibilidades de John Dunsford de ganar el premio al edificio más alto se habían evaporado, pero se lo tomó con calma. No me decepcionó empezar con 30 días de retraso, era parte del plan. Y en 3 o 4 años de tu vida, 30 días no significan nada. Los constructores de ambas torres se encontraron con obstáculos desde el principio. Tuvieron serios problemas estructurales. Los primeros meses de trabajo fueron un desastre. Nada salía bien. Los plazos fijaban que había que construir cada uno de los 88 pisos en solo 4 días. Ellos estaban tardando 8. La rivalidad era cada vez más patente. Fue cuando empezamos a ser conscientes del tiempo perdido frente a la otra torre. La diferencia estaba clara. La Torre 1 de Bob Pratt estaba ganando a la Torre 2 de John Dunsford. Avanzaban a buen ritmo y empezaron a sacarnos ventaja. Fue muy emocionante. Podías echarte atrás y ver cómo se alteraba la silueta del cielo de Malasia de una semana para otra. La velocidad era vital para poder cumplir con la fecha límite, pero el más mínimo error podría debilitar la estructura del edificio y arruinar el proyecto. El equipo se vio obligado a utilizar una nueva técnica de construcción, economías emergentes del mundo, los tigres de Oriente, hambrientos de éxito. Querían demostrar al mundo que existían.
Un país entre todos ellos, Malasia, quiso colocarse en el mapa rompiendo el monopolio estadounidense de la construcción de megaedificios. Su primer ministro, Mahathir Mohamad, había convertido la nación en una potencia regional con visión de futuro. Estaba decidido a obtener el reconocimiento global y se fijó un reto que lo lograría. De los 5 países del sudeste asiático, Malasia era el menos conocido. Así que para que el mundo supiese que estábamos aquí, que habíamos llegado, necesitábamos algo espectacular. Y creímos que un edificio alto cumpliría esa función. Pero rozar los límites de la técnica significaba asumir grandes riesgos. El símbolo del orgullo nacional podría transformarse con facilidad en el espectro de la humillación nacional. Todo empezó en 1991. El solar del hipódromo de Kuala Lumpur estaba a punto de convertirse en el emblema de la nueva Malasia. El plan consistía en construir un par de rascacielos gigantes para alojar la compañía nacional petrolífera malaya, Petronas, que era la empresa más grande del país. Transformarían el aspecto de la capital. Pero había un problema. El primer ministro quería que fuesen altas y a la vez de estilo malayo, y eso no era fácil. La arquitectura tradicional malaya es decididamente horizontal. Cesar Pelli ya era uno de los mejores arquitectos del mundo, con cerca de medio siglo de experiencia en el diseño de rascacielos, pero sabía que este era diferente. Querían un edificio malayo. Eso era muy importante para ellos. Pero les pregunté lo que entendían por estilo malayo y no supieron responderme. Pronto descubrió que cuando decían malayo se referían a islámico, y que el arte islámico es tremendamente singular. Como la ley islámica prohíbe las imágenes humanas, utiliza diseños geométricos como círculos, plantas o letras del alfabeto. Creo que me leí todos los libros de arte islámico que se han publicado. Reunimos montones de ellos. Pero ¿cómo se traduce todo eso en un rascacielos? A Pelli se le ocurrió un diseño revolucionario en 2 torres unidas a media altura por un puente que simbolizaba la puerta de la nueva Malasia, algo que nadie había intentado antes. Pelli viajó a Malasia para presentar su idea a las autoridades implicadas. Les encantó el concepto. Pero el primer ministro no le pareció lo suficiente. Todas las mañanas, cuando íbamos a trabajar, nos fijábamos en lo que habían adelantado en la Torre 1 y lo comparábamos con la Torre 2. Rediseñaron el sistema de solado desde cero para agilizarlo. Consiguieron reducir el ciclo a 4 días, pero eso no facilitó las cosas. Todavía tenían que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y la sobrecarga de trabajo se hizo insoportable. La obra nunca dormía. Teníamos que trabajar 7 días a la semana. Fue lo único a lo que dedicamos nuestras vidas durante 2 años. El esfuerzo sobrehumano empezó a dar su fruto. El desarrollo de la obra se ajustó por fin a los plazos. La Torre 1 de Bob Pratt ya iba por el piso 64. La Torre 2 de John Dunsford iba un poco más atrás por el piso 60. La competición alcanzó su punto álgido. Ya estaban a más de 300 metros de altura y dominaban a todos los demás edificios de la ciudad. El cansancio y el estrés causó algunos errores. La obra de las Torres Petronas era una de las más seguras del mundo, pero cuando se trabaja a 1/3 de kilómetro de altura, el más mínimo error puede ser fatal. A pesar de contar con las mejores medidas de seguridad, la altura era impresionante. Lo único que había entre los obreros y el inmenso vacío eran los frágiles andamios, los cascos y los cables de seguridad. Hasta los más veteranos se quedaban a veces paralizados por el miedo. Miré abajo, desde una altura de 42 pisos. Si me caía, no tendría escapatoria. A mediados de 1995 solo faltaban 18 meses para terminar. Cuando las torres cobraron forma, empezaron a dominar la silueta del cielo de Kuala Lumpur. La atención comenzó ahora a centrarse en los obreros que trabajaban en su interior. No bastaba con levantar los muros, ahora había que dotarles de vida interior.
El complejo iba a consistir en oficinas, un centro comercial y un auditorio para 800 personas. El mayor reto era trasladar a donde querían ir las 10.000 personas que iban a utilizar el edificio a diario. Los ascensores ocupan mucho espacio que a las esbeltas torres Petronas no les sobraba. Si se instalasen equipamientos similares a los de la Torre Sears, ocuparían una proporción enorme de la superficie de planta de las Petronas. Había que encontrar una solución radicalmente distinta. Para resolver el problema acudieron a Otis, la empresa que inventó el ascensor. Decidieron instalar ascensores de alta velocidad, pero no querían que funcionasen tan rápido como les gustaría porque a los asiáticos no les gusta ir tan deprisa como a los estadounidenses. El hombre al que se encomendó el mastodóntico desafío fue el ingeniero civil Charlie Thornton. Llevaba involucrado en el proyecto desde el principio y se había asegurado de que las ideas singulares de Pelly pudiesen hacerse realidad. Thornton es un especialista en rascacielos, el mejor de los mejores, y tuvo que hacer honor a su reputación. Thornton se dio cuenta de que si elevaban las torres 15 metros más, superarían a la Torre Sears, el edificio más alto del mundo. El primer ministro preguntó si sería el edificio más alto del mundo. César Pelly le respondió que sí. El primer ministro le preguntó si podía hacerlo y César me miró a mí y me dijo, Charlie, ¿podemos hacerlo? Yo le respondí, por supuesto. El primer ministro aprovechó la oportunidad de superar el récord del mundo. Las torres medirían 450 metros y serían el edificio más alto del planeta. Era un reto colosal. El plazo de ejecución era limitadísimo. Normalmente habrían tardado 8 años en construirse, pero el presupuesto de Malasia solo podía permitirse levantarlo en 6. Para mantener estimulados a los constructores, se estipuló que por cada día de retraso en la entrega tendrían que pagar 500.000 euros, 3,5 millones a la semana. Entonces los malayos hicieron algo muy poco habitual. Adjudicaron las contratas de las torres a 2 constructoras distintas. El primer ministro pensaba que la competencia ayudaría a cumplir los plazos. La presión era inmensa. Para cumplir los plazos, habría que trabajar ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la semana, con una carga de trabajo agotadora. Los malayos querían los mejores expertos para dirigir ambos equipos. Y por primera y última vez, tomaron una decisión prudente en un proyecto lleno de altibajos. Acudieron al lugar con cultura centenaria en materia de rascacielos, Nueva York. Estos son los hombres que se pusieron al frente de los equipos rivales. Ambos tenían una larga experiencia en construcción vertical, pero también tenían mucho que aprender sobre el estilo de trabajo malayo. El jefe de obra, Bob Pratt, estuvo a cargo de la Torre 1. Se corrió el rumor entre los ejecutivos de que se iba a llevar a cabo un megaproyecto y tendríamos que hacer las maletas y marcharnos a las selvas de Malasia para construir el edificio más alto del mundo. El rival de Pratt en la Torre 2 era el capataz John Dunsford. Estaba en Francia cuando recibió el encargo. Tienes que estar en Kuala Lumpur dentro de 2 días. Los 2 hombres y sus familias se mudaron a Malasia para quedarse durante 6 años. El reloj presupuestario ya estaba contando el tiempo que les quedaba para terminar el proyecto. Pero se encontraron con que ni siquiera podían empezar. Chocaron con un obstáculo importante antes de ver a caerse de una en una entre las 2 torres. Los electricistas trabajaron urgentemente para reparar el sistema. El tiempo seguía corriendo. Al final, consiguieron arreglarlo. Pero ya había pasado un día más. Y justo cuando creyeron que iban a culminar la operación, cayó un segundo rayo. El puente estaba a tan solo 7 metros de su destino. Pero el mal tiempo seguía cebándose en el puente de las Petronas. Las grúas se quedaron atascadas 3 veces por culpa de los rayos. Y 3 veces se quemaron los circuitos de control. Las 20 horas previstas inicialmente se transformaron en 36 horas al borde del ataque de nervios. Estaban a punto de lograrlo, pero no lo conseguían. Al final, el mal tiempo les concedió un ansiado descanso. El puente alcanzó por fin su destino a 170 metros de altura.
Había llegado el momento de la verdad. ¿Habrían efectuado bien los cálculos? ¿Encajaría el puente en su gigantesco soporte? Finalmente, todo salió bien. El puente encajó a la perfección. Todos respiraron aliviados. La gente se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Yo, que soy el típico estadounidense, les dije, vamos a la Torre 1. John y su equipo se apresuraron a cruzar el puente. Los últimos 3 metros eran vigas de acero sin revestir y luego había un espacio de 1 metro sobre un vacío de 170 metros. Lo saltaron y fueron las primeras personas que cruzaron entre las 2 torres. Las Petronas eran ya uno de los edificios más seguros del mundo. El espectacular puente sobre el cielo garantizaba una vía de escape a través de la otra torre. La emocionante carrera entre las 2 torres Petronas para ser el edificio más alto de la Tierra entró en su fase final. En diciembre de 1995 solo quedaban 2 semanas para terminar el exterior. El concurso había cambiado de cariz. Desde el principio, John Dunsford iba retrasado con la Torre 2, pero ahora era Bob Pratt quien se encontraba en segundo lugar. Pero acabar el piso 88 no significaba el fin de la carrera. Las torres Petronas todavía no eran tan altas como la Torre Sears de Chicago, el edificio más alto del mundo. Faltaba un toque final para coronar el proyecto: los pináculos. Los pináculos otorgarían a las Petronas el título de edificio más alto del mundo. El cálculo oficial incluía la altura de las agujas, mientras que las antenas de lo alto de la Torre Sears no contaban. Los pináculos eran unas estructuras gigantescas, unas columnas de acero de 60 metros con una altura de 15 pisos que acababan con una esfera en la punta. Fueron fabricados en el extranjero. Uno en Corea. Diferente. La idea de Charlie Thornton era extremadamente atrevida. Propuso trasladar el edificio 60 metros sobre el subsuelo más blando. Parecía una locura, pero tenía un fundamento muy claro. Planificaron introducir una serie de pilares enormes a 120 metros de profundidad hasta llegar al estrato duro de debajo. Entonces podrían construir su propio lecho rocoso encima. Los edificios iban a colocarse encima de un enorme colchón de cemento. Estaban a punto de clavar las torres al suelo con los cimientos más profundos del mundo. La construcción comenzó por fin a principios de 1993. La obra de cimentación fue una tarea ímproba en sí misma. Si el hormigón se secaba desigualmente, el colchón se agrietaría y se debilitaría gravemente su capacidad para sostener el edificio gigante que tendría encima. Así que tuvieron que vertir todo el hormigón de una sola vez. Eso significó que hubo que vertir hormigón ininterrumpidamente durante 52 horas, una carga de camión cada 2 minutos y medio. Eran los cimientos más grandes de la historia de Malasia. La logística era abrumadora. A su cargo estuvo Charlie Chileya. Como nunca se había hecho antes, estábamos tan impresionados que nos pusimos a trabajar frenéticamente. Durante las primeras 5 horas todo marchó bien. Entonces llegaron las lluvias a Kuala Lumpur. El equipo tuvo que reaccionar con rapidez. Contaban con la lluvia, pero no a esa escala. Eran lluvias tropicales torrenciales. El hormigón podía mojarse demasiado. Parecía que iban a fracasar ante el primer obstáculo. El más ínfimo desnivel a nivel del suelo podía traducirse en un enorme dolor de cabeza a 450 metros de altura. A menos que se tomaran medidas urgentes, los cimientos quedarían destrozados. Al equipo se le ocurrió una solución dramática. Cubrieron el solar entero con una carpa del tamaño equivalente a 56 carpas de circo. Gracias al paraguas más grande del mundo, al final los cimientos se terminaron con éxito. Nadie había vertido nunca tanto hormigón a la vez. Ese fue el primer récord que batieron las torres Petronas. A principios de 1994, los equipos de ambas torres pudieron entrar en el solar y se inició la carrera hacia la cumbre. Fue una lucha encarnizada desde el principio. Nosotros salimos con ventaja. La Torre 1 se empezó primero. Bob Pratt empezó a trabajar en la Torre 1 con un mes de ventaja. Parecía que las posibilidades de John Dunsford de ganar el premio al edificio